Hablemos ahora un poco sobre los errores que contiene este modelo. Si aceptamos esta ecuación como sin darle una pensada un poquitito más, estaríamos cayendo en un error del primer tipo, del que tiene que ver con los supuestos, ¿sí? Uno de los supuestos fuertes que hicimos es que esta parte de esta capa de la corteza terrestre, este extremo, era paralelo a este otro, ¿sí? Y aunque sonaba bastante razonable, podría no serlo. No hay ninguna razón por la cual, por ejemplo, la superficie y la primera capa, bueno, el término de la primera capa, tengan que ser paralelos. Entonces, si no son paralelos, esta ecuación no es cierta. De hecho, si no fueran paralelos, la fórmula correcta tendría esta forma, ¿no? D menos tangente de alfa más 1 entre coseno de alfa por la raíz de t entre t' al cuadrado menos coseno de alfa entre 2, donde alfa sería el ángulo que forma la segunda capa con respecto a la primera. Sí, y realmente no sería muy difícil de calcularla, aun cuando se ve medio fea. Realmente se sigue directo de la ley de los cosenos y la ley de los senos. Entonces no es muy difícil de calcularla, pero lo que es importante es, como vamos a ver en la siguiente tablita, que los valores cambian bastante. Aquí podemos ver cómo cambia al comparar la fórmula que no considera el alfa, es decir, la que considera que las líneas son paralelas, a la que considera el alfa de la inclinación de la segunda capa con respecto a la primera. Como podemos ver, cuando alfa es 1, incluso para un grado, el error que se comete es de 3.41%, y esto va aumentando bastante. Para 30 grados, que no sería fuera de lo normal, tendríamos un error del 105%. Entonces es un error bastante grave suponer, o puede llevar a un error bastante grave suponer que las líneas son paralelas. Ahora veamos un error de tipo 2. Vamos a suponer que sí es cierto, que sí son paralelas estas dos fronteras de las capas, ¿sí? Y vamos a suponer entonces que, bueno, esta ecuación es correcta. Si el dispositivo que ocupamos para medir el tiempo no es como demasiado preciso, por ejemplo, si fuera con un cronómetro y uno lo presiona, ahí hay un cierto error que va a provenir de las observaciones, ¿sí? De las mediciones que estamos haciendo. Supongamos que la distancia entre la fuente y el receptor son 4 kilómetros y que al medir el tiempo, la t vale un segundo, que es justamente el tiempo que tarda ir de la fuente del receptor sobre la corteza, y t', que es el del rebote, vale 1.2 segundos. Y ahí supongamos que además el aparato con el cual tomamos el tiempo tiene una tasa de error pequeñita, del 1%. Eso quiere decir que, por ejemplo, t podría valer 1.01 o podría valer 0.99, es muy poquitito el error. Aún así, a la hora que sustituimos, como podemos ver en la siguiente tabla, vamos a generar cambios grandes en el valor de la profundidad. Aquí podemos ver que con ese pequeño error del 1% en la medición, en las observaciones, podríamos tener un error de casi el 7% en el resultado del modelo, ¿sí? En el caso de que ambos fallaran hacia arriba o hacia abajo, tendríamos el valor que nos dan nuestras mediciones sería de 1.32, pero podría ser de 1.41 o de 1.24, dependiendo de hacia dónde sea el error. Veamos ahora un error del tipo 3, ¿sí? Del que tiene que ver con las aproximaciones. Imaginemos que sí son paralelas, que esta ecuación es correcta y que además no hay errores en las observaciones. Entonces, aún así, podría haber errores de aproximación porque tenemos que calcular una raíz, y salvo en los casos muy particulares en los cuales esta raíz tenga una solución entera, en general va a ser
difícil calcularla y vamos a tener que recurrir a alguna aproximación. Hay muchas maneras en las cuales podríamos calcular o aproximarnos a una raíz cuadrada. Por ejemplo, una de ellas podría ser usar logaritmos, pero entonces estaríamos cambiando la dificultad de calcular una raíz a la de un logaritmo. Entonces no estaríamos como, no es un buen trade, ¿sí? Otra manera de hacerlo sería usando el método de Newton-Raphson. Con el método de Newton-Raphson vamos a obtener una serie de aproximaciones que van a tender hacia raíz de A, R0, R1, R2, que van a tender hacia raíz de A. Y en este caso, el método de Newton-Raphson, pues primero que nada elegimos una posible respuesta a R0 y en los siguientes pasos vamos a calcular el Rn más 1 como un medio de Rn más A entre Rn. Y bueno, repitiendo estos pasos suficientes veces, uno puede obtener la precisión que quiera, ¿sí? Tanta precisión como quiera, haciendo esto varias veces. Algunos problemas similares surgen, por ejemplo, al calcular una función trigonométrica, aunque no es este el caso, pero podría ser en algún modelo que tuvieran que calcular una función trigonométrica. Y ahí necesitaríamos, bueno, una manera de hacerlo, por ejemplo, es sacar la expansión de Taylor y calcular un número finito de términos en la expansión de Taylor, ¿no? Por ejemplo, en la de seno, en la de coseno, calcular un número finito. Ahora, ¿cuántos? Pues depende mucho de cuál sea la precisión que quieran o que se requiera para que ya ese error sea más o menos negligible. En general, los errores de esta categoría de aproximación, de esta categoría de tipo 3, son en general despreciables. Hay toda un área de las matemáticas que es el análisis numérico que se dedica a estudiar sistemáticamente cómo tratar con este tipo de errores y aunque formalmente no es parte de este curso es como muy importante y sí es un área bastante importante y fuerte de las matemáticas. Algunos otros ejemplos donde podrían surgir estos errores de tipo 3 podría ser por ejemplo resolver una ecuación diferencial con el método del polígono de Cauchy, calcular el área bajo una curva con la regla del trapecio o encontrar, por ejemplo, otras raíces de otros polinomios con el método de Newton-Raphson. Además, actualmente las computadoras son las que hacen pues, todos estos cálculos y en general la precisión que tienen es como suficiente para la mayoría de los propósitos. Sin embargo, no hay que perder de vista que este tipo de errores pueden suceder y hay algunos casos en los cuales aún la precisión que tienen las computadoras no va a ser suficiente para que ese error o ese tipo de errores no sean significativos.